títulos habilitantes, bueno, definitivamente en todas vamos a tener los regentes forestales que vienen a ser lo que antes era el consultor, el mismo que va a ser niveles de planificación, tipos de planes, que ya lo habíamos tocado, y proceso de aprobación del plan. Niveles y tipos de planes. Un nivel bajo, un DEMA podría ser áreas de pequeñas bajas en intensidad de conducción directa. Son áreas pequeñas, definitivamente ahora hablamos de pocas hectáreas. Nivel medio, áreas medianas, medianas intensidades, mecanizado, ya hablamos de meter máquinas acá grandes, intervención no continua, pero sí es mecanizado. Alto nivel, donde ya tienes que hacer trochas, caminos, digamos literalmente una carretera necesitas tener que extraer esto. Un nivel bajo podríamos hablar de estos cocos que ves acá, que es una bertoleta excelsa, la castaña, el fruto de la castaña, no maderable. Podríamos hablar de un nivel medio de intervención no continua, pero también de predios privados, y ya mecanizados con intervención continua. ¿El nivel medio se podría considerar como ecoturismo? Si lo vas a implementar, es buena pregunta, si lo vas a implementar teniendo en cuenta que la madera la vas a sacar de la misma área, ahí va el tema de cómo tener que reponer este tema de dónde vas a sacar la madera. Después el tema pasa por un tema de construcción, de tal un poquito de desbosque seguramente, dependiendo del área, todo lo que es manejo de residuos sólidos, y líquidos igual, el tema de combustible. Básicamente eso podría ser ingeniero y dependiendo de cuántas, el área, dependiendo del área, ¿ya? Digamos, ya, ok, estos son los reglamentos y en todas vas a encontrar digamos, el DEMA, un nivel bajo, tanto el plan general del manejo como el POA, los tres, acá hay dos, concesiones para plantaciones, DEMAs y SAF. Hay un tema común a todo esto, que no sé si te acuerdas, que es el tema de participación ciudadana. Es importante el tema de la participación, ¿ya? Y el contenido mínimo de cada uno lo vas a encontrar hay una parte en los reglamentos y otra parte en los lineamientos. ¿Ves? Elaboración de lineamientos para el Plan General de Manejo. Entonces lo hace el CERFOR, las administraciones técnicas intervienen en todo este conjunto de actores, sociedad civil, pueblos indígenas, CERNAM, MINAM, OCIFOR. MINAM interviene acá como opinador. Cuando nacieron los lineamientos, MINAM interviene a través de la Dirección General de Políticas para emitir opinión técnica respecto a los lineamientos. MINAM lo que hace es distribuir entre las diferentes direcciones, pero quien dirige esto básicamente es la Dirección General de Políticas del MINAM. Entonces, tenemos las concesiones que son maderables, con sus dos tipos de planes, productos forestales diferentes a la madera, un DEMA o un plan de manejo intermedio, un ecoturismo, un DEMA, mira, una conservación que es DEMA y plantaciones intermedias. Pasamos a permisos, DEMA, plan general intermedio más POA, comunidades campesinas, todos estos tipos de programas y comunidades nativas. Acá, más tarde, después vamos a ver acá un tema de observación, porque en el nivel bajo señala que no requiere una aprobación prácticamente automática, que eso vamos a conversar. Autorizaciones vegetales no boscosas, un DEMA, sistemas agroforestales DEMA, para bosques residuales DEMA y bosques locales. Aquí tengo el tema de autorizaciones y contratos y cesión de uso. Aquí parte una interrogante dependiendo del número de hectáreas, pero de todas maneras es para conversar esto. Ok, pasamos a Plan General de Manejo. Actividades complementarias. Efectivamente, tú puedes seguir manejando tu ecoturismo, conservación informada complementaria, y también en el tema para fauna, vertebrados e invertebrados. Y aquí no vemos ningún tema de actividades para vertebrados e invertebrados, no hay, es algo que falta algún tema de lineamientos. Luego tenemos las concesiones, permisos y autorizaciones. Si manejas un regente, en todas manejas un regente, concesiones y permisos y autorizaciones de comunidades. Concesiones maderables, en tu plan general de manejo y tu POA,
todo un periodo de la concesión, parcelas que las dividen, van por años, dos parcelas de, bueno, son dos parcelas de corta de 2 o 3 años, o 3 parcelas de corta de 3 años, el tiempo de duración. Eso quiere decir que aquí las parcelas de corta van a ser realmente un poquito grandes, ¿no? Para poder sacar todo. ¿De cuánto estamos hablando? 50, 100 hectáreas. En los lineamientos hay que enseñar el número de hectáreas, pero acá va a depender de la cantidad de hectáreas y también del inventario, de lo que en este momento en la unidad de aprovechamiento se encuentre. Ahí uno va a escoger la cantidad de hectareaje y depende de qué es lo que quiera hacer. Acá lo que va a mandar para mí es el inventario, lo que existe en esa unidad. Porque si es algo pequeño, no implica ahora, en aprovechamiento, bueno, no implica la muerte del individuo en temas de frutos y es un tema complementario. Aquí sí implica la muerte del individuo, aprovechamiento de parcelas por ciclo de corta, aprovechamiento complementario de madera según nivel de intermedio de predios privados. Acá simplemente es el fruto, un demo. Igual o menor a 650 metros cúbicos, no debe incluir cedro ni caoba, 20% de árboles semilleros hasta 3 años, en un demo. Y es igual a mayor a 250, acá hablamos de volúmenes, que aproximadamente 20% de árboles semilleros se queda, no se talla, aprovechamiento por parcelas, es una parcela, y puede complementarse con otro hogar. DEMA, en temas de cesión de uso, tenemos máximo 1 metro cúbico por año, hasta 5 años se aprovecha una parcela por año. DEMA bosques remanentes, aprovechamiento máximo 1 metro cúbico, hasta 5 años se aprovecha. Acá, esto no va a durar mucho, acá hay que ver mucho el tema de regeneración para ver cuánto queda. Hasta 5 años se incluye el tema de la tara, un DEMA. Otro DEMA para aprovechamiento de fauna silvestre en comunidades. Solo se permite el aprovechamiento complementario de ecoturismo y solo manejo de especies nativas. Se permiten cotos de caza, o sea, puedes cazar. También, bueno, al margen del tema de cotos de caza, pasa también por el tema de especies nativas y autoconsumo. Y ecoturismo, que esto sería muy buena elección. El tema de la inspección ocular. Recuerdo que habíamos visto en la ley 2744 y en la modificatoria del decreto legislativo, habíamos visto sobre el silencio administrativo negativo, ¿recuerdas? Sí. Ok, inspección ocular. Previa. Criterios para decidir la inspección ocular. Si bien es cierto, acá me lo pones ciertos criterios como es la certificación forestal, el censo certificado, o un informe favorable del CERFOR sobre la especie CITES, zona con declaratoria de emergencia, son criterios que me va a decir para hacer o no hacer una inspección ocular. En el caso de la certificación forestal, tú puedes tener una certificación forestal, yo te felicito, has invertido bastante, pero en esta misma noche tú decidiste vender tu guía de transporte forestal. En una especie, un poco volumen, pero decidiste vender un porcentaje. Y eso era falso. Tenías 3 árboles y decides tener 5, o colocaron un volumen mayor, o simplemente sacar de un área que no corresponde, pero acá lo tala como si fuera tuyo. Entonces, acá, en verdad, tú lo sacaste de acá. Pero era un área dificultosa, pero decidiste sacarlo de un área donde tenga mayor tiempo, rapidez en transformarlo, sacarlo y poder tramitar una guía de transporte forestal ajena por el tiempo. Entonces yo sé que me van a entrar mañana más tarde en zona muy difícil, no importa, agarro lo talo y le digo a mis trabajadores, eso es para ustedes, vengan, y lo saco. Pero lo cierto, sacó la madera, sacó un volumen y yo saqué de otro lado. Entonces yo digo que este volumen pertenece acá y lo van a sacar acá, pero mentira, este árbol lo entregué por otro lado, le saqué la vuelta a la certificación forestal. Entonces hay que tener en cuenta que no todo es perfecto y las modalidades, si uno tiene que hacer
En tema de fiscalización es recomendable ver procesos. Un censo certificado, bacán. Ya tengo acá toditos los arbolitos, ya está todo certificado. Yo entiendo que esto es verdadero. Muy bien, existe. Talo acá. Y le digo nuevamente, se repite la historia de acá, le digo al trabajador, anda, usa esto, te pago a cuenta. Se lo lleva, pero él lo va a tener que sacar de otra guía de transporte forestal. Y yo saco con mi guía como si fuese de acá, pero saco de otro lado. Le presto el árbol, pero no le presto la guía. Prácticamente lo mismo. En algunas puedes usar tu guía o en otras no usas tu guía. En una noche puedes ponerte de acuerdo para que usen tu volumen y luego al día siguiente te reponen el volumen. Entonces mi censo certificado tiene que ver con un tema documentario, un tema de área o un tema de volumen que me lo puedan reponer. La pregunta, ¿puede suceder? Sí, porque ya sucedió anteriormente. Y en el censo certificado es donde se aplica más lo del caso de las guías forestales. Con las guías de transporte forestales. Es la dificultad. A veces uno dice, ¿cuánto tiempo te demoraste para poder sacarlo acá? ¿Y cómo lo hiciste para sacar? Y ahí es donde puede ser muy cuestionado. Bueno, me dicen que tengo que tener un informe favorable al CERFOR por especies CITES. Bueno, esto estoy de acuerdo que CERFOR me dé un informe de especies con especies CITES, pero acá hay unas entidades, en ese informe me pregunto, las entidades observantes acompañaron a las entidades científicas para establecer ese volumen determinado. Tengo mis dudas seriamente que las entidades observantes hayan cumplido con acompañar, por lo tanto me quedo con una sola autoridad que es la científica. Entonces, ¿de qué me valen los protocolos? ¿De qué me vale crear funciones que no las van a cumplir? Debo de confiar en el Estado, pero existe la posibilidad de que no sea cierto. Lo cierto es que el Estado se limita a una función en tema de fiscalización y en tema de evaluación. Aquí debería estar presente las entidades observantes y que cumplan su labor. El tema de declarar una zona de emergencia, bueno, sabemos que no va a salir de ahí. Revisión en gabinete, perfecto, requisito, balance de extracción, ¿cuánto se ha sacado? Un informe de ejecución, tiempo, volumen, especie, la libreta de campo, la que fue usada en el tiempo de hacer el inventario, de sacar, etc. Acá hay una libreta de campo, censo comercial, ¿cuántas tenían qué especies? Designamos a un responsable de la inspección, se le notifica la inspección, se determina el muestreo, criterios para hacerlo el objetivo del tema CITES 100%, o sea, sabemos que en CITES 100% hay que ir a buscar. Hay un plan de trabajo, una inspección técnica, se deniega la aprobación si no existe el 10% de la muestra. Bien, caminaré el 10%, no vamos a tener que caminar. El registro se recomienda entrar, se puede suspender por fuerza mayor o si se encuentra más del 25% de la muestra. Mírenme, se puede suspender por fuerza mayor o si no se encuentra más del 25% de la muestra. Camino el 30, 25 no encontré, se suspende, chao. Muy interesante. ¿CERFOR puede participar? Por supuesto, esto es los CERFOR y los CERFOR. Yo diría que también puede participar el fiscal, el procurador, la policía. Bueno, el plan de trabajo y se determina también la muestra. ¿Qué tenemos que sacar? Los DAPs, la altura y el inventario. ¿Ya? Los árboles que se van a cortar y los árboles portadores. Ahorita te lo digo. Árboles portadores. Se van a sacar, pero árboles es para cortar. Esto supongo que tiene que ver con la altura, con la medida ya establecida, que ya han sido medidos. Y esto es importante. Bueno, pero si es un árbol cortador es porque también es un árbol portador, o sea, digamos que ya ha sido medido a la altura del pecho. ¿No está? Y me ha sacado el volumen. Y me has identificado también la especie, el individuo y toda la población. ¿Los árboles portadores se pueden considerar como árboles semilleros? No.
No necesariamente, a lo mejor no, porque los semilleros son los que no vas a sacar, y dependiendo del porcentaje. Acuérdate que ahí habíamos puesto el tema de porcentajes. A mí, más que estos temas de sacar volúmenes, identificar qué es necesario, siempre diré cuando está ubicado en un tema de dificultad para sacarlo. ¿Cuánto voy a utilizar de dinero para sacar un árbol realmente en condiciones muy complicadas? Y por más que sea una especie solicitada, hay que ver cómo lo va a sacar. El reingreso es volver a tener que ingresar, aprovechar árboles ya autorizados. El otro es movilización de saldos, movilizar productos que no se pudieran trasladar a tiempo. Movilizo el saldo, y este saldo implica que ya debe haber estado talado, ya está en el patio de trozas, o está justo para ser transportado, y ahí se quedó por mal tiempo. Tipo de plan de manejo, plan general de manejo forestal, reingreso, no, para un plan de manejo forestal. Movilización de saldos me señala que no, para un plan operativo sí. Sí, acá no hay porque es un tema de que estamos ya, simplemente no hay operativo. Aquí sí. Plan de manejo forestal intermedio, sí. Un tema de declaración de manejo no puede volver a ingresar. Acá me imagino que el tema del ingreso pasa porque el área es muy pequeña y ya no tiene sentido, pero acá dice no, vamos a ver cómo el tiempo de repente se convierte en sí. Entonces, tengo que tener un informe de ejecución, se exige al regente solo si el mismo participa de la implementación. Ok, acá hay una comisión que tiene que participar el regente. Único, el regreso forma parte del expediente del plan allá, está dentro, debe haber algún anexo. Tiene una vigencia de 1 año, se puede pedir hasta en 5 años de vencido el plan y hasta 5 años no procede 2 reingresos, solamente uno, solo proceden máximo 2 reingresos en el periodo de 2 años. Interesante. Se debe cotejar la solicitud con el informe de ejecución, el regreso. ¿Por qué el tema de 5 años? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 3? Para mí está relacionado con el tema de sostenibilidad, el tema de regeneración, el tema de tener que permitir. Me parece que lo mínimo es 5 años. Es un tema de regeneración y que permita, digamos, que el bosque se pueda algo en 5 años se pueda regenerar. Movilización de saldos, hasta 45 días, hasta 1 año para especies duras. O sea, ¿Qué son duras? Disculpe. Hay maderas duras que son un poquito más, digamos, complicadas, tener que instalarlas, sí. Y el tema es una célula diferente a las otras. Se exigen regentes y también puedes poner, busca yo también lo hice así, listado de maderas duras Perú. O también puedes poner listado de maderas blandas, especies forestales blandas y Perú. Y ahí te sale un listado. La autorización, bueno, el expediente se hace un expediente único, una ubicación del producto, una vigencia de 1 año y la parcela de corta hasta 2 autorizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la ubicación del producto? Ya, parcela de corta, evaluación, movilización, eso tiene que haber estado talado. Ya. Hasta ahí hemos acabado la primera metodología y vamos a completar lo otro que habíamos hecho con comunidades nativas. Ya. Este es un tema muy bonito, el tema de las comunidades nativas y su situación. Ya habíamos visto el tema de las comunidades nativas, este es nuevo,
¿Cuál es el tema, la necesidad? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una comunidad si quiere tener un permiso forestal? Y esta es una problemática nacional en la Amazonía peruana. Vamos a empezar. A nivel nacional son 9 organizaciones regionales, llamadas ARPI, CODEPINSAM, CORPI, CORPIA, FENAMAR, ORAU, ORPIA, COMARO. Son organizaciones regionales. Quien dirige esto es AIDESET, que maneja, digamos, el grupo, que está a la vez formada por organizaciones regionales que están en las diferentes regiones. Esto, a su vez, estas organizaciones comprenden federaciones y están a nivel regional, son 109 federaciones locales que abarcan casi toda la totalidad de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. En total, aproximadamente 1.809 comunidades nativas. 1.809 comunidades nativas. O sea, todo eso se rige bajo las normas de AIDESET. No son las normas. AIDESET es una institución. Su fundación viene luchando por la defensa, es una sin fines de lucro, es literalmente una ONG, pero digamos tiene toda esta representación a nivel nacional. 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 1.800 comunidades nativas. Estas 1.809 se reúnen en federaciones y las federaciones en organizaciones. Es una organización no pero mira la cantidad, estamos hablando, esto es lo que significa IDC. Su ubicación están en las diferentes zonas de la selva, cada una de estas regiones, y hay organizaciones regionales. ¿Ya? Ahí están. Su estructura, ahí está, cabe una pirámide, AIDESET, con los APOS ya nombrados acá, sus 9 organizaciones, 109 organizaciones y 1.800 comunidades. Esta es la base. Acá van las organizaciones regionales en asambleas que se reúnen acá en determinadas fechas y asisten ellos. El otro es el tema del Plan Amazónico de Vida Plena, que está relacionado a cómo va a desempeñarse esta comunidad nativa. Entonces tenemos primero que es necesario sanear y tener un consolidado territorial. Sanear significa que cada uno tenga su título y su resolución de posesión, a la vez que podamos hablar de un tema de producción agroforestal, acuícola y industrial. Actividades que pueden realizar como dentro de su plan de vida. El tema de manejo forestal y otros servicios ecosistémicos iguales, que lo vamos a encontrar en la ley general, la ley forestal, que se aplica al tema de comunidades nativas. También en ese plan de vida van a desarrollar el tema de educación y salud interculturales, monitoreo y mitigación socioambiental, derechos colectivos y ciudadanos y cuidados indígenas, promoción de mujeres y juventud indígenas, comunicaciones e incidencia en políticas públicas, solución a los conflictos socioambientales. Todo esto debe estar encerrado en su plan de vida. Pero lo más importante es el saneamiento y consolidación territorial, porque no todas tienen o están en proceso. A los 80 años se ha priorizado asegurar, recuperar y compensar los territorios tradicionales. Reconocimiento, pasa por un tema de reconocimiento, titulación y ampliación de las comunidades nativas. 2. Están las reservas territoriales a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en Madre de Dios, Loreto, las reservas comunales y territorialidad por pueblo indígena. Cada uno, cuando hablamos de territorialidad, hablamos de un espacio. Si hablamos de... ¿Perdón? ¿El CITA qué es? ¿Con lo que mide? Sí. Es un instrumento. Territorial. Es un instrumento, entonces. Sí. Tiene que ver con su propio territorio. Aquí muestras todas las comunidades nativas por ubicación, pero no todas están en la misma situación. Veamos. A diciembre del 2014, tierras tituladas en las comunidades nativas
hectáreas tenemos 10 millones de hectáreas. En reservas comunales 1.683.000, reservas territoriales, aislamiento 2 millones, total 15 millones de hectáreas a nivel nacional. Pero no subió, no varía mucho. En el saneamiento físico legal del territorio de las comunidades comprende 2 etapas. Este es el tema importante, que hay que conocer las etapas para poder, digamos, saber el tema de los requisitos si quiero solicitar un tema de permisos o manejar, tener un plan de manejo, etc. Pasa por un reconocimiento oficial de la comunidad, esta misma norma, que es la ley 22.175. Vas a encontrar en los artículos 7, 8 y 9 el tema de cómo es el procedimiento para reconocimiento de la comunidad. ¿Todo eso está dentro de la ley sí, forestal? Esta no es la ley forestal, esta es la de comunidades nativas. Y su reglamento, que es el Decreto Supremo 0379, 123, ahí tenemos tema de reconocimiento, su procedimiento. Expedir una resolución directorial de reconocimiento, se debe inscribir en registros públicos para su personalidad. Y recién nace, digamos, este tema de la comunidad, nace ahí. El otro tema que pasa es el tema de la demarcación con fines de titulación. Necesitamos demarcar todo lo que comprende. Para la demarcación del territorio de una comunidad nativa se ha tenido en consideración 3 alternativas a fin de acceder a una mayor amplitud de territorio. Incorporar al colono como miembro de la comunidad con aprobación de esta en la asamblea comunal. Para el caso de los colonos, hay gente que de repente va y visita su casa y se vuelve como un colono y se quiere quedar. Entonces hay un tema también de que esa población, hay una parte de mestiza y hay una parte de nativo. B. Incorporar al dominio de la comunidad las tierras ubicadas dentro del perímetro del territorio comunal delimitado en aplicación de los artículos de la misma ley que te he dicho, la 2275 y su reglamento. Entonces lo que necesitamos es sumar, ubicadas dentro del perímetro del territorio y pasan como dominio de la misma comunidad. Exclusión de colonos, el otro C es exclusión de colonos del área a ser titulada a la comunidad. En caso no se dé ninguna de las alternativas anteriores o sean previos titulados antes de la Constitución de 1920, se aplica este artículo, poniéndose mutuamente de acuerdo con sus linderos. Es importante tener de acuerdo los linderos, ¿ya? Ok, reservas comunales. Los territorios indígenas que no eran comprendidos en su titulación y que eran usados por los indígenas, se hizo varias propuestas para el establecimiento de reservas comunales. Y son áreas protegidas con fines de conservación y manejo de flora y fauna y otros elementos naturales interrelacionados a las necesidades actuales de los pueblos indígenas, siendo las comunidades nativas o colindantes las zonas de amortiguamiento de la reserva comunal. Entonces tenemos una reserva comunal y tenemos una zona colindante en la zona de amortiguamiento de la reserva comunal. Esto es para proteger el área. Tenemos el área Chipigos conmigo, los Ayaninkas, el SIDA, la reserva comunal del SIDA, acá está, miren la cantidad de hectareaje, y estas en cierta manera van a ser zonas de amortiguamiento. Ayaninkas, zonas pasto, Ayaninkas, actúan como zonas de amortiguamiento. Esta es la reserva territorial de Lunagua, al costado del Parque Nacional del Purús. Tenemos la reserva territorial Mashcopiro. Vámonos acá. Dentro del proceso de consolidación territorial por AEDC desde el año 93 viene realizando propuestas de reservas territoriales a favor de pueblos indígenas y para aislamiento voluntario y por pacto inicial. Esta acción debe ser absoluta, prioritaria para la ONG. Los ONGs lo consideran, y considerando las amenazas que se ciernen sobre ellos que podrían diezmarlo. La verdad que son nativos que andan desnudos y una enfermedad, una gripe tuya lo mata. Tierras tituladas, lo habíamos dicho, con 10 millones de hectáreas, las reservas comunales tienen 1 millón, total 15 millones de hectáreas territoriales. Acá todavía está en el proceso de ampliación en Madre de Dios, en esta zona que está acá. El problema es quién es quién. Cuando me ponen Petroperú, Pluspetrol, ustedes están fuera del área de influencias y río arrastra el petróleo no es culpa nuestra. Es decir, si aquí me ocurre un derrame Pluspetrol,
Aquí quien se lleva todo el derrame es la comunidad. Y esto es un desafío al interior de la misma comunidad, porque supuestamente de aquí come, de aquí se alimenta. Ustedes están fuera del área de influencia. Si el río arrastró el petróleo, no es culpa nuestra. O sea, esto es absurdo, pero así es el gran pecado. Visibilización de megadiversas de deforestación y degradación amazonía. Si hacemos un análisis de riesgos entre los pasivos mineros, los pasivos de hidrocarburos, las zonas deforestadas por minería artesanal, los cambios de uso, los papayeros o invasiones o coca, lo que tengo es deforestación y tengo degradación. Y esto bajo un análisis de riesgo al margen de las grandes carreteras, las centrales hidroeléctricas, lo que tengo son proyectos que van a impactar dentro de comunidades nativas dentro de su territorio. Y eso, bueno, a pesar de que existe una demanda social y una deuda estatal, en el sentido que ya hasta el 2014 falta el territorio por tener que demarcar. Y eso todavía a la fecha no se ha cumplido. Por eso se dice es una demanda social y una deuda estatal. Reconocimiento y titulación es todo lo que falta. Esos puntitos lo que falta todavía. Demanda territorial de los pueblos amazónicos. Acá todavía falta. Reservas como pendientes de aprobación, 6. En Loreto tenemos Curaray, Panangay de la Vela, el Chambila, el Tigre Corrientes, el Panamiguay. En la región Ucayali tenemos el Inuye, el Caguanea,